estamos? O días todavía no dan las 12. ¿Cuántos tenemos calorcito esta mañana de primavera? ¿Verdad? ¿Que sí hace calor? Bueno, hay que portarse bien, porque en el infierno hace más calor. Así que más vale caminar por la derecha, ¿verdad? Y poder ir guardando nuestra salvación. Amén. Bien. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo número 3. Y hay algo bien interesante que hoy vamos a aprender, y yo sé que algunas cosas ya las sabemos, pero Dios hoy quiere hablarnos desde otra perspectiva. Amén. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ahorita quisiera que pudiéramos meditar brevemente en el contexto de este versículo, ¿verdad? 6.3, segunda de Corintios 6.3, y dice la palabra del Señor: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Sí, vuelvo a leerlo. Dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En una ocasión el Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera. Dice: ay de aquellos por los que vienen los tropiezos. No sé si usted lo ha leído en los evangelios, pero Jesús dijo así, ¿verdad? Ay de aquellos por los que vienen los tropiezos. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Dice, y él hace una aclaración. Dice: porque si a causa de lo que tú eres, de lo que tú vives, de lo que tú hablas y de lo que tú haces, ¿verdad?, uno de estos más pequeños, y hablando acerca de aquellos que son pequeños en el conocimiento de Dios, pequeños en el conocimiento del evangelio, dice: si por causa tuya uno de estos más pequeños tropezara, es mejor que te ates al cuello una piedra de molino y te eches a lo más profundo del río o de la mar. Sí, es mucho mejor eso. Y Pablo, cuando está citando esto, fíjese bien cómo dice el contexto, verso 1: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, ¿verdad? ¿Cuál es ese regalo que el Señor nos ha dado? Mire, el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios para nuestras vidas es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el regalo más grande. Sí. A veces tenemos siempre la expectativa, ¿verdad?, de que pues un regalo es aquello que anhelamos, aquello que queremos. ¿Sí? Recuerdo que cuando era yo niño y mis padres me celebraban mi cumpleaños, siempre tenía yo como que el anhelo, la expectativa de que me llegara un regalo que yo esperaba, y muchas veces no era así. Incluso a veces, ¿verdad?, cuando éramos niños y no sabíamos, ahora sí, quiénes eran los Reyes Magos, ¿verdad?, o los que creían en Santa Claus, escribíamos nuestra carta, ¿verdad?, y escribíamos tantas cosas esperando que llegaran, y a veces no llegaban. Sí, decíamos: ay, es que o no saben leer o no se dan cuenta de lo que pedimos, ¿verdad? Pero no es que no se dieran cuenta nuestros padres, sino que muchas veces nuestros padres siempre nos dieron en la medida de sus posibilidades. Y algo que Pablo, ¿verdad?, usa como, ¿cómo decirlo?, como una manera de que nosotros podamos meditar en esto, es precisamente la salvación, ¿verdad? Porque dice, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, que es la salvación. Dice, y luego no le den importancia. Dice, pues Dios dice, verso 2, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y entonces Pablo dice, vivimos de tal manera
que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Y fíjese nada más cómo comienza a describir Pablo lo siguiente, dice: en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Pero mire lo que dice el verso 7: con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Y en esto quiero basar, ¿verdad?, lo que quiero compartir con usted. Dice el verso 8: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores, ¿verdad? Y hoy la meditación o el mensaje sobre el cual quiero que nos llevemos en nuestro corazón en esta mañana es la siguiente, ¿verdad? Que podamos servir con propósito, ¿sí? Servir con propósito. Hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, de lo que es el propósito, y siempre lo he puesto como un ejemplo, ¿verdad?, sencillo y simple. La silla donde estamos tiene un propósito, ¿sí? Tiene el propósito de que estemos más cómodos. Tiene el propósito de que no estemos de pie, ¿verdad?, que no nos cansemos. E incluso, ¿verdad?, hablando de las sillas, pues hay sillas que son a veces más sencillas, más simples. Una silla acoginada, ¿verdad?, es más cómoda, más grata para estar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de servir con propósito, estamos hablando de que todo lo que hacemos siempre tenga un propósito de Dios en nuestras vidas para con Él. Mire, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, incluso para trabajar de manera secular, ¿verdad? No solo me refiero con esto, ¿verdad?, a lo que hacemos en la iglesia o lo que podemos hacer en el ministerio. Me refiero a todo lo que podemos hacer en el lugar donde estamos y con las herramientas que Dios nos ha dado, con las capacidades que tenemos, el talento, el conocimiento, la inteligencia con la cual Dios nos ha dotado. Y si algo tenemos que entender es que esos talentos y dones que tenemos para trabajar no son logros en nuestra vida, sino que vienen de parte de Dios. Dios nos ha dado todo eso como un regalo. La palabra dice, y lo describe así el apóstol Santiago, ¿verdad?, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Y esto quiere decir que todo viene de parte de Dios y todo vuelve a Dios también para Él. La salvación es un regalo, pero déjeme decirle que también el trabajo o lo que hacemos, ¿verdad?, en la iglesia o para la iglesia es un regalo de Dios, ¿sí? No solo para nuestra vida, sino para la vida de los demás. Hay gente que trabaja solamente por el dinero. Hay gente que solamente trabaja para pagar las cuentas, ¿verdad? Y probablemente usted conozca a alguien o en algún momento nosotros mismos hicimos eso. Trabajábamos solo por el dinero o trabajábamos solo por pagar las cuentas. Pero sabe, Dios nos quiere llevar a un nivel en el cual trabajemos no solamente por esas cosas, que si bien son necesarias, pero que a final de cuentas nuestro mayor propósito cuando hacemos algo sea honrar a Dios con lo que hacemos. Sea honrar a Dios con nuestro trabajo, sea honrar a Dios con nuestra vida, sea honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, absolutamente con todo. Así que hoy quisiera que viéramos 4 características que necesitamos en nuestra vida para poder servir y trabajar con propósito para Dios. Amén. Así que puede decirle a la persona que tiene ahí junto: yo no sé cómo has trabajado hasta el día de hoy, o yo no sé cómo has servido hasta el día de hoy, pero hoy Dios quiere abrir nuestro entendimiento y quiere que a partir de hoy lo que tú haces, ¿sí?, sea pequeño o sea grande,
lo que tú haces tenga un propósito para honrar a Dios. Amén, dígaselo, ¿sí? Descríbaselo así, ¿verdad? Lo que tú haces a partir de hoy, después de que escuches la palabra de Dios, tienes que hacerlo con el propósito de servir y honrar a Dios en todo. Acompáñenme al Salmo 139, versículo 14. Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, la primera característica que tenemos que desarrollar en nuestra vida para que podamos servir y trabajar con propósito en esta vida. Amén. Si esa silla donde están sentados puede cumplir su propósito, usted y yo también tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dice el Salmo 139, 14: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el ser humano es un ser complejo, hermanos? Amén, ¿verdad? Y sin ofender a las hermanas, yo creo que las mujeres son todavía más complejas que nosotros. Sí. Por eso es que Dios, ¿verdad? Y decían los ángeles, ¿verdad? Cuando Dios terminó la creación e hizo todo lo que conocemos con nuestros ojos, dijo Dios: voy a hacer al hombre. Y dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y una vez que Dios creó al hombre, les dijo a los ángeles: ¿cómo ven? ¿Qué les parece, verdad? Esta es la corona de toda mi creación. Y dicen que los ángeles, ¿verdad?, le respondieron a Dios: Señor, te ha quedado perfecto, pero creo que puedes hacer algo mejor. Y entonces Dios creó a la mujer, ¿verdad? Sí. Así que las hizo mejores que a nosotros. Sí. Pero todos nosotros somos seres complejos. Sí, somos seres complejos, y no me refiero solamente a lo físico, ¿verdad? Porque si algo los científicos han descubierto es que el cuerpo humano es una máquina increíble, ¿verdad? Funcionamos de tan manera perfecta que cada cosa acontece, cada cosa sucede en tiempo y forma dentro de nosotros. Sí. Pero a la vez también, como seres que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, también somos complejos, porque nuestra alma a veces es la más compleja de cada uno de nosotros. Somos movidos a veces por emociones, somos movidos a veces por sentimientos, a veces somos movidos por la razón. Pero de que Dios nos hizo perfectos y a la vez complejos, esto es muy cierto. Dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el salmista. Dice: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y es que si usted y yo queremos servir con propósito a Dios, el primer punto es este: tenemos que saber quiénes somos en esta vida. ¿Sí? Tenemos que saber quiénes somos en esta vida. Si usted le preguntaran, ¿verdad? Y yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad?, de ese eslogan hace muchos años. Bueno, los que son de mi época recordarán. Había una revista que se llamaba Tú. No sé si alguien alguna vez vio esa revista. Así se llamaba la revista, se llamaba Tú. Y el eslogan que usaban para anunciar esa revista era el siguiente, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Sí, ese era el eslogan que usaban para anunciar esa revista. ¿Y tú quién eres? Y si alguien le preguntara en esta mañana, o al salir de este lugar, o el día de mañana, ¿verdad?, le preguntara: ¿y tú quién eres? O ¿tú quién te crees? ¿Qué es lo que nosotros responderíamos? Porque lo más importante de entender cuando tenemos un propósito para esta vida es saber quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién es nuestro creador? Porque déjeme decirle algo, ¿verdad? Cada persona que ha inventado algo en este mundo se siente sumamente orgulloso de lo que ha creado. ¿Sí? Así sean cosas simples como una silla, o cosas complejas, fíjese bien, como un micrófono, que lo que hace o ayuda para que la voz pueda proyectarse de manera clara, entendible y sin necesidad, ¿verdad?, a veces de levantar tanto la voz. Entonces cada persona se siente orgullosa de lo que ha creado. Pero déjeme decirle algo: si alguien se siente mucho más orgulloso de su creación, ese es Dios, porque usted y yo somos su creación. Pero si Él se siente orgulloso de su creación, usted y yo tenemos que saber claramente
quiénes somos en esta vida. Porque si no tenemos idea de quiénes somos, déjeme decirle algo, entonces no tenemos propósito. El propósito viene cuando entendemos quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Fíjese, si no sabemos quiénes somos, ¿sabe qué va a pasar? Otras personas van a decidir quiénes somos nosotros. Por eso es bien importante que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos, quién nos creó, para qué nos creó, ¿sí? Y hacia dónde vamos. Porque si no, alguien más va a empezar a decidir por nosotros. Mire, apenas hace unas horas, mientras mi esposa y mi hija desayunábamos juntos, meditábamos en lo siguiente, ¿sí? Y eso de verdad que nos debe de llevar a reflexionar claramente, porque siempre tenemos que tener claro, ¿verdad?, lo que el futuro nos depara. Y lo digo para los jóvenes, ¿verdad?, para los que están aquí, que no se han casado, no han empezado, ¿verdad?, una relación matrimonial. Y lo digo de esta manera, ¿sí? Es bien importante saber quiénes somos como individuos, para que de esa manera no llevemos nuestros problemas personales, nuestras crisis existenciales, ¿verdad?, como dicen por ahí algunos, nuestros traumas personales, no los llevemos al matrimonio. Porque cuando a veces los llevamos al matrimonio, ¿sabe qué pasa? Pensamos que la otra persona, que el cónyuge, ¿sí?, es el que nos va a ayudar para resolver esas situaciones, y estamos sumamente equivocados. Primero que nada, tenemos que aprender nosotros a resolver esa situación, porque de esa manera tendremos claridad y tendremos un rumbo fijo de lo que queremos y cómo lo vamos a lograr. Yo sé que muchos de nosotros, a lo mejor cuando nos casamos, cuando comenzamos nuestro matrimonio, ¿verdad?, vimos el matrimonio de muchas maneras. Lo pudimos ver como una salida de nuestro hogar. Es que ya no soporto a mis papás, ¿verdad? Mejor me voy a casar y de esa manera voy a poder hacer lo que yo quiera. Estamos equivocados, porque no es así como funciona el matrimonio. Otros probablemente dijeron, bueno, es que he sido tan infeliz en toda mi juventud, en toda mi adolescencia, que yo creo que esta persona me va a hacer sumamente feliz, porque me ha dicho que me quiere, me ha dicho que me ama, que yo soy todo para él o para ella. Dice, entonces creo que puedo encontrar ahí la felicidad. Pero tampoco es así. Por eso, muchachos, jóvenes, ustedes que todavía no se casan, piensen bien las cosas, ¿sí? Porque a veces llevar esas situaciones a ese momento, ¿sí?, nos va a acarrear muchos problemas. Y yo creo que muchos de los adultos que estamos aquí coinciden conmigo, ¿sí o no, hermanos? Porque así es, ¿sí? Así es. Ya sobre la marcha queremos arreglar los problemas, y sí podemos lograrlo, pero cuesta mucho trabajo, ¿cierto o no? Sí. Hemos a veces tenido que orar por mucho tiempo para que las cosas salgan. Hemos a veces tenido que llorar porque de repente pareciera que no sabemos cómo vamos a resolver algo. Pero si algo es bien cierto, ¿sí?, si podemos nosotros ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que lleguen a tomar buenas decisiones, esa es la parte que nos toca hacer. Esa es la parte que nos toca hacer. Por eso, cuando hablamos de servir con propósito, hablamos de que tenemos que tener claro el saber quiénes somos. Mire, a veces, yo no sé si a usted le pasaba, pero a veces, por ejemplo, en la escuela o con los compañeros, de repente nos empiezan a presionar para que actuemos o seamos como ellos quieren que seamos. ¿Y sabe por qué? Porque claramente se están dando cuenta que no tenemos identidad, que nosotros mismos no estamos seguros de quiénes somos. Yo siempre le he dicho a Evelyn, ¿verdad?, no te dejes influenciar por los demás. Tú tienes que aprender a ser una buena influencia para aquellos que necesitan conocer de Dios. No te dejes influenciar por los demás, porque los demás siempre te van a decir, ¿verdad?,
lo que ellos quieren que tú seas. Pero tú tienes que tener claro quién eres en Dios, quién eres en Cristo. Sí. ¿Le ha pasado que de repente usted quiere comprarse algo y no está seguro de lo que se va a comprar? ¿Le ha pasado eso? Que de repente, no sé, ve una camisa, un vestido, una blusa, unos zapatos, pero no está seguro. O sea, sabe que le gusta, sabe qué es lo que quiere, pero a la vez algo dentro de usted lo hace titubear o la hace titubear y dice: ¿y si mejor pregunto, y si mejor pido una opinión? Mire, nunca está de más, ¿verdad?, recibir un consejo. Siempre es bueno escuchar consejos. Sí. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros, ¿qué? Hay sabiduría. Pero a la vez también tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, una personalidad. Y esa personalidad se define cuando sabemos exactamente quiénes somos y qué es lo que queremos. Sí. Porque de esa forma vamos a poder llegar hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia un propósito. Así que mire, para cerrar este primer punto, si aún no sabemos quiénes somos, tengamos cuidado, porque podemos caer en la trampa de compararnos y copiar a otros. Sí, cuidado. Sí, cuidado. Porque hoy en día, en este mundo de redes sociales, en este mundo de tecnología, somos constantemente, diariamente, bombardeados por muchas cosas. Sí. Y esas cosas quieren tratar de definirnos. Mire, cada aplicación que se encuentra en sus teléfonos celulares, sí, cada aplicación está desarrollada de tal manera que se vuelvan intuitivas esas aplicaciones, para que en cuanto usted busque algo en el internet, en cuanto usted pregunte algo en el internet, en cuanto usted investigue algo en el internet, ¿sabe qué van a hacer esas aplicaciones? Lo van a comenzar a bombardear por muchas cosas. ¿Por qué? Porque están conociendo sus intereses, están conociendo sus gustos, están conociendo a las personas que sigue o a las personas que le interesan. ¿Sí? Yo no sé si le ha pasado, pero de repente buscamos algo, ¿verdad?, solo por saber, y ya de repente le aparecen ahí, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Busca usted un lugar, pues es que me dijeron que este lugar está muy bonito para vacacionar, y lo busca usted ahí en internet, y ya de repente, ¿verdad?, algunas aplicaciones le empiezan a bombardear con hoteles, con lugares, con restaurantes, viajes en autobús. ¿Para qué? Para que pueda llegar usted a ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que hace la tecnología. Sí. Y entonces nos quieren empezar a definir por lo que ellos consideran que nosotros deberíamos de ser. Y ahí es donde nosotros tenemos nuevamente que retomar, ¿sí?, el control de nuestra vida. Recuérdelo, si no tenemos bien claro quiénes somos y hacia dónde vamos, nos vamos a convertir en una copia. Y déjeme decirle algo, ni usted ni yo somos una copia. Dios nos hizo originales. Sí, somos originales. ¿Amén? Segunda característica, ¿verdad?, que debemos de desarrollar en nuestra vida para que podamos tener una vida de servicio con propósito. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 30. Sí. Juan capítulo 5, verso 30. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, ¿verdad? Y está hablando Jesús claramente. Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Oiga, cualquiera diría: pero ¿cómo es posible si es el Hijo de Dios? Bueno, aún el Hijo de Dios, ¿sí?, Él se definió por el hecho de hacer la voluntad de su Padre. Dice: juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, y no ¿qué? Y no la mía. Sí. Y aquí está la segunda característica que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Tenemos que definir para quién estamos trabajando.
Sé que a veces es importante, ¿verdad?, saber en qué estamos trabajando, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo. Pero mire, de acuerdo a lo que encuentro yo en la palabra de Dios, ¿sí?, Jesús piensa que es más importante saber para quién lo estamos haciendo. O sea, es bueno saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero si algo yo he encontrado en la palabra de Dios, y es una de las cosas por las cuales un día nos vamos a presentar delante del Padre y vamos a ser juzgados por eso, es por las intenciones con que estamos haciendo las cosas. Por eso es importante saber para quién lo estamos haciendo. Mire, Jesús lo ejemplificó así. Él dijo que va a llegar un momento en el cual todos, ¿verdad?, nos vamos a presentar delante de Él y vamos a ser juzgados por Él. Y dice que cuando se lleve a cabo este juicio, entonces algunos dirán: Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos otro tipo de lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra. Y fíjese bien, y Jesús dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué quiere decir? Que aún a mucha gente, escúchelo bien, mucha gente que podemos pensar que es cristiana, ¿sí?, esa gente, ¿verdad?, en algún momento las intenciones con que hizo todas esas cosas van a ser juzgadas por Dios. ¿Y por qué van a ser juzgadas por Dios? Porque hay gente que puede hacer, escúchelo bien, puede hacer cosas que parecen buenas, pero que su intención, la intención de su corazón, no es buena. Sí. Hay gente que a veces ayuda a la gente que está en necesidad, pero ¿sabe por qué lo hace? Simple y sencillamente para quedar bien, para que sea visto por los demás, para que los demás, ¿verdad?, lo elogien por lo que acaba de hacer. Y hay una intención equivocada en el corazón. Y a veces puede pasar desapercibido para muchos de nosotros, pero ¿sabe qué? Para Dios no pasa absolutamente desapercibido esa situación. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos acerca de saber o definir para quién trabajamos, es porque a Jesús le interesa mucho el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? Jesús, durante el tiempo que caminó aquí en la tierra, dedicó toda su vida a cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Y Pablo, por ejemplo, nos cita tanto en Efesios como en Colosenses el aspecto de la importancia de que todo lo que hacemos lo hagamos para honrar a Dios. Dice: si dices algo o haces algo, que todo lo que digas y hagas sea para poder glorificar el nombre de Dios. Incluso cuando se nos habla, por ejemplo en Efesios capítulo 6, que Pablo define el aspecto importante y nos recuerda el mandamiento de honrar a nuestros padres, ¿sí? Él comienza a decir, ¿verdad? Dice: y a ustedes, siervos, ¿sí?, cuando hagan algo, háganlo no para los hombres, sino más bien háganlo para agradar a Dios. Y ahí también nosotros, ¿verdad?, somos animados, ¿verdad?, somos exhortados a que cuando hagamos algo, lo hagamos no para quedar bien con los demás, sino para quedar bien con Dios, porque Él es el que ve la intención de nuestro corazón. Por eso en este segundo aspecto, ¿verdad?, es importante definir para quién estamos haciendo lo que hacemos, para quién estamos trabajando. ¿Sabe? Tenemos que enfocarnos en agradar a Dios. Sí, tenemos que enfocarnos en agradar a Dios, independientemente cuál sea el giro de nuestro trabajo también. Sí, porque los que tenemos un trabajo secular también tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Tenemos que enfocarnos. Sí. Yo sé que a veces, ¿verdad?, ay, es que lo haces así porque quieres quedar bien con el jefe. No, quiero quedar bien con Dios, porque Dios es el que está viendo la intención con la que estoy haciendo las cosas. Mire, le voy a platicar una anécdota. En una ocasión un hombre, un empresario, ¿sí?,
Tenía un trabajador que le había sido fiel desde hace más de 30 años, ¿sí? Ese hombre, ¿verdad?, había trabajado con ese empresario por casi 30 años. Le había servido, ¿verdad? Era un buen empleado. Entonces aquel empresario, ¿verdad?, le dijo: mira, yo sé que ya estás a punto de jubilarte, estás a punto de terminar tus años de trabajo conmigo, pero te quiero encomendar una última cosa. Sí, te quiero encomendar una última cosa. Yo sé que eso que te voy a encomendar va a requerir un poquito más del tiempo que ya está establecido para que tú trabajes conmigo. Porque este empleado estaba a 2 meses de poder jubilarse, de poder concluir su trabajo. Y entonces le dijo a ese empresario, ¿verdad? Mira, yo sé que esto te va a llevar más tiempo, te va a llevar más de 2 meses, pero te lo quiero pedir como un último favor. Mira, quiero que te encargues de construir una casa en este terreno. Sí. El empresario le indicó dónde tenía que construir la casa. Dice: te quiero pedir que construyas una casa y que le pongas los mejores materiales, ¿sí? Los mejores materiales, porque quiero que quede lo más bonita posible, lo más funcional posible. Aquel empleado, aunque había sido fiel durante todo ese tiempo al empresario, al escuchar esa última encomienda que le estaba diciendo su patrón, él dijo: ¿cómo es posible? Estoy a 2 meses ya de jubilarme, a 2 meses ya de retirarme, y este hombre me está pidiendo que haga este último trabajo que me va a llevar más tiempo. Y entonces se molestó, pero dijo: está bien, lo voy a hacer, pero de esto yo voy a obtener una ganancia. Yo no me voy a ir con las manos vacías. ¿Y sabe qué comenzó a hacer ese empleado? Efectivamente, comenzó a construir la casa de acuerdo a los planos que le había dado el empresario. Una casa muy bonita, con muchas recámaras, con un jardín muy amplio, ¿sí? Pero ¿sabe lo que hizo? Empezó a colocar material de baja calidad, ¿sí? Empezó a comprar material más barato, empezó a comprar cosas más económicas para él poder obtener una ganancia. A su patrón le reportaba, ¿verdad? No, pues compramos esto y compramos aquello, ¿verdad? Pero él estaba comprando material más económico, más barato, cosas más sencillas. Imagínense nada más. Una construcción con un material más económico puede convertirse en una construcción débil. Tan solo, ¿verdad? Bueno, yo no sé mucho de materiales de construcción, pero sí sé de materiales de electricidad. Y por ejemplo, en cuanto a los materiales de electricidad, si uno pone un cable con un recubrimiento más delgado, cuando de repente uno conecta un aparato, cada aparato, ¿verdad?, viene considerado con una determinada cantidad de wattaje que debe de consumir. Y si el cable es más delgado, ¿sabe qué va a hacer? La instalación se va a recalentar, y en una de esas los cables se pueden pegar y puede ocasionar un cortocircuito, ¿sí? De hecho es importante, colocar un cable del calibre correcto, incluso para los contactos, ¿verdad? Para los apagadores ya no hay tanto problema, porque hoy en día usamos focos ya de LEDs, y los focos de LEDs consumen mucho menor wattaje. Eso implica, ¿verdad?, que ya no se calienta tanto el alambrado para los focos como anteriormente sucedía cuando usábamos focos incandescentes. ¿Se acuerda? Que luego, no sé si le tocó ver negocios, ¿verdad?, donde tenían así comida y les ponían varios focos de esos para que la comida se mantuviera caliente. ¿Y sabe por qué? Porque esos focos eran incandescentes, ¿sí? No solo iluminaban, sino que proporcionaban también calor. Entonces, cuando este empleado por fin termina su casa que le había encargado, ¿verdad?, esa casa que le había encargado su patrón, le dice: mire, jefe, yo me tenía que haber ido ya desde hace varios meses, pero aquí está, he cumplido esta última encomienda que usted me ha dado. Ahora sí, yo ya me voy a retirar, yo ya me voy a ir, ¿verdad? Por fin ya terminé el trabajo con usted. Y entonces aquel empresario, ¿sabe qué hizo? Le dijo: espérate, no te vayas,
Mira, la verdad, todos estos años me has servido muy bien, has sido un empleado fiel. Y yo estaba pensando de qué manera podría yo recompensarte independientemente de tu pensión. Así que ¿sabes qué? Esta casa que tú has construido, esta casa es para ti. Ahora imagínense cómo se sentía aquel hombre. Imagínense nada más. Él no conocía para quién estaba trabajando. No sabía que su patrón era un hombre bueno. Y era un hombre que quería recompensarlo. Y entonces él mismo se hizo un mal, se hizo un daño. Esa casa era para él. Ahora imagínense, él iba a tener que vivir en esa casa con materiales de baja calidad, ¿sí?, con acabados de mala calidad. Qué triste, ¿no cree? Por eso tenemos que aprender y saber para quién estamos trabajando, para quién estamos haciendo las cosas. Sí. Mi esposa y yo conocimos hace tiempo a unos hermanos, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes también disfrutaron comer allí, ¿sí? Tenían un negocio de carnitas aquí en el Chedraui, ¿sí? El negocio se llamaba Los Chompas. Bueno, ese era el nombre del negocio, ¿verdad? Y recuerdo que cuando conocimos a esos hermanos, yo recuerdo que al hermano, ¿verdad?, yo siempre le preguntaba, le digo, oiga, pero ¿cuál es el secreto para que le queden tan ricas las carnitas? ¿Sí? Y dice, te voy a dar el secreto, Ángel. Dice, es que yo todo lo que hago, lo hago y lo preparo como si fuera para mí mismo. Dice, porque yo de aquí como, mi familia come de aquí. Dice, entonces yo todo lo que hago, lo hago para mi propio consumo. Y eso es lo que le ofrezco a mis clientes. Y es bien cierto, hermanos. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que todo lo que hacemos, lo hagamos bien, de calidad. Sí, de calidad, de verdad. Porque de esa manera, mire, el que nos está viendo desde el cielo, ¿sí?, él puede ver hasta en lo más oculto, en lo más oscuro. Y él se da cuenta, ¿sí?, de todas las cosas que hacemos. Punto número 3. ¿Qué otra característica nos muestra la palabra de Dios que debemos de desarrollar para servir y trabajar con propósito en esta vida? Vayamos al libro del profeta Jonás, capítulo 2, verso número 7. Jonás capítulo 2 verso 7. ¿Cuántos conocemos la historia de Jonás? ¿Ha escuchado? El profeta que no quería ir a predicar la palabra de Dios y que a final de cuentas, ¿verdad?, Dios lo mandó, pero a través de un gran pez que se lo tragó vivo. ¿Sí? Yo creo que desde ahí se inspiraron, ¿verdad?, para hacer la película de Pinocho. Pero ¿sabe? Aunque Jonás no estaba muy de acuerdo con llevar el mensaje a Nínive, porque ¿sabe cuál? Bueno, yo así lo percibo, ¿verdad? La intención de Jonás es que Dios castigara a los de Nínive, porque sí, efectivamente, la gente de Nínive era gente muy mala. Y lo que Jonás quería era que Dios, ahora sí, ejecutara su brazo, ¿verdad?, poderoso sobre esa ciudad y acabara con ellos. Pero el plan de Dios era otro. Además, yo creo que esa fue una buena oportunidad para probar lo que había en el corazón de Jonás. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Jonás ya estaba adentro del vientre de ese gran pez, no sabemos si era una ballena o no, ¿sí?, porque a lo mejor a veces así lo ejemplificamos, ¿verdad? Un gran pez, una ballena, puede ser. Pero cuando Jonás estaba dentro del vientre de ese gran pez, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando la vida se me escapaba, dice Jonás, recordé al Señor. Yo no sé si usted ha experimentado de repente momentos en los cuales que siente que ya no hay salida, ¿sí? ¿Ha experimentado usted momentos así? Que siente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a resolver este problema familiar? Bueno,
Jonás se encontraba en una situación muy similar a eso que a veces vivimos. Y dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y el tercer punto del cual nos habla la palabra de Dios es que nos concentremos en lo que es importante. Mire, hoy en día hay tantas cosas que nos quieren distraer, pero también hay tantas cosas que nos quieren desanimar. Sí, hay muchas cosas que nos quieren distraer y hay muchas cosas que nos quieren desanimar. Sí. Mire, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Pero ¿para qué buscamos a Dios? ¿Sí? Si a final de cuentas me está yendo bien, tengo un buen trabajo, me llevo bien con mi familia, las cosas van ahí caminando relativamente bien, pues ¿para qué? ¿Para qué busco a Dios? ¿Sí? Realmente no lo necesito en mi vida. Hay cosas que nos pueden distraer, otras nos pueden desanimar. No es posible. Conozco de Dios y durante todo el tiempo que llevo de conocer de Dios, no he podido salir de esta situación. No he podido avanzar. En lugar de que mi familia esté más unida, ahora está más separada. En lugar de que mis hijos, ¿verdad?, sean hombres temerosos de Dios, han preferido alejarse totalmente de Él. Y esas cosas nos pueden desanimar. Sí. Pero aquí hay algo bien importante que se nos está olvidando. Sí. El diablo va a usar muchas situaciones, la vida va a usar muchas situaciones para alejarnos de Dios. Yo lo he dicho así: aunque Dios nunca respondiera a mis oraciones, incluso aunque Dios permitiera que perdiera a mi familia, aún así yo nunca me voy a alejar de Dios. Sí. Porque mira, a final de cuentas, el que conoce el futuro es el Señor, no nosotros. El que conoce nuestra vida que está por venir es el Señor, no nosotros. El que sabe efectivamente qué es lo que va a acontecer el día de mañana es el Señor, no nosotros. Y si algo yo he leído en su palabra, y si de algo estoy seguro, es que Dios es bueno todo el tiempo. Sí. Nada más que, ¿sabe qué? A veces nosotros vemos la perspectiva de bueno de acuerdo a lo que nosotros queremos y no de acuerdo a lo que Dios considera que es bueno. Yo nunca pensé, ¿verdad?, que el hecho de que mis padres se separaran iba a ser bueno para mí, pero sí era bueno para Dios. Porque si así no hubiera sido, nosotros no lo hubiéramos conocido a Él. Entonces, no podemos nosotros decir, ¿verdad?, que a veces la voluntad de Dios está equivocada, porque a nosotros no nos convence, no nos parece o no nos beneficia. No, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Sí. Y por cuanto es perfecta, mire, Él sabe lo que hace. Jonás, por ejemplo, ¿verdad?, estaba viajando dentro del estómago de ese gran pez. Y él decía: ¿cómo es posible que Dios me trate de esta manera si yo soy su profeta, soy su siervo? Pero hermanos, ahí tenemos perfectamente claro el hecho de que ni aun los que le servimos a Dios estamos exentos de pasar por situaciones así difíciles. Sí. Porque a veces, ¿verdad?, en ese evangelio diluido que a veces se predica en algunas congregaciones, dicen: es que si tú eres cristiano, no tienes por qué estar sufriendo. Si tú eres cristiano, no tienes por qué estar en escasez. Si tú eres cristiano, no tienes por qué estar enfermo. Y eso es una mentira. Porque si a veces estamos en escasez, estamos enfermos o estamos pasando problemas, es porque Dios lo está permitiendo. Sí. Porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no somos quien para decirle a Dios, ¿verdad?, haz esto o haz aquello. No, nosotros simple y sencillamente, ¿verdad?, si tenemos vida, es gracias a Él. Es por su gracia, por su misericordia. Si tenemos comida en nuestra casa, es gracias a Él, no por nuestro esfuerzo, sino por su amor y misericordia. Si tenemos un trabajo, es gracias a Él, no porque seamos tan talentosos o inteligentes, es porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto.
Así que Jonás, bueno, estaba sentado en el vientre de ese gran pez. Yo quiero decirle algo: deje de pensar, escúchelo bien, deje de pensar en sus circunstancias y problemas, y es tiempo de que nos enfoquemos en Dios. Sí, es tiempo de que nos enfoquemos en Dios. No quiere decir, ¿verdad? No sé, que después diga, ay no, pues el pastor me dijo que me olvidara de mis problemas, ¿verdad? Y por eso ya me olvidé de mi esposo. Sí, porque es mi problema, ¿verdad? ¿Ha visto esa imagen que está en el Facebook que dijo, trae tus problemas a la iglesia? Y vienen ahí cargando a la esposa, ¿verdad? Señor, aquí la traigo, ¿verdad? No, lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? Independientemente de la situación que a veces vivimos, es tiempo de desenfocarnos de eso y enfocarnos en Dios. Hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero que Dios sí las puede resolver. Sí. Estamos temerosos porque podemos perder el trabajo. Ponga esa situación en las manos de Dios, porque muchas veces Dios puede cerrar una puerta y puede abrirnos 10. ¿Sí? Muchas veces Dios puede cerrar una puerta y puede abrirnos una mejor, con mejores oportunidades. Pero Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Por eso, número 3, concéntrese. Escúchelo bien, concéntrese en lo que es importante. Sí, concéntrese en lo que es importante. Y número 4, y esta yo creo que es la más complicada para nosotros como seres humanos. Sí, porque las otras, bueno, a final de cuentas, sé quién soy y hacia dónde voy. Sé también para quién estoy trabajando, para quién hago las cosas. Es más, estoy plenamente concentrado en Dios. Pero esta cuarta y última, yo creo que es la más complicada, porque tiene que ver muchas veces con nuestro carácter. Vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 21. Segunda de Timoteo 2:21. Dice la palabra. Y mire, es un consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Pablo era un hombre, ¿verdad?, mucho mayor, de más experiencia, un apóstol. Timoteo era un pastor joven, y que a final de cuentas, aunque conocía la palabra de Dios, era necesario que alguien le estuviera aconsejando. Y Pablo le dice lo siguiente, como un buen mentor. Dice, si te mantienes puro, serás ¿qué? Un utensilio especial para uso ¿qué? Honorable. Yo le pregunto algo. Si de repente usted fuera al odontólogo, al dentista, y se percatara que el dentista no es muy higiénico en sus utensilios, ¿se atrevería usted a confiarle sus dientes a esa persona? Ay, no, es que ni siquiera los esteriliza. Si usted, por ejemplo, fuera a un laboratorio médico y se da cuenta que la enfermera o la persona que está ahí para sacarle sangre lo hace con una jeringa usada y no con una jeringa nueva, ¿usted se atrevería a que le sacaran sangre? No, ¿verdad? ¿Qué tal que me contagia de algo? ¿Cierto o no? Bueno, vamos a definirlo así. Dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial. ¿Para qué? Para uso honorable. Si por ejemplo va usted a un lugar a comer y de repente ve que ese lugar no está muy higiénico, que digamos, ¿se atrevería a entrar a comer ahí? Que de repente viera, ¿verdad?, que andan los ratoncillos ahí corriendo por abajo, las cucarachas ahí volando sobre la pared. Digo, ¿se atrevería usted a comer ahí? No, ¿verdad? Pero en cambio dice, si nos mantenemos puros, podemos ser un utensilio para uso ¿qué? Honorable. Y dice después, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use ¿en qué? En toda buena obra. Esto quiere decir que cuando estamos perfectamente bien preparados, podemos ser un utensilio útil en las manos de Dios. La cuarta y última característica
que Dios espera de nosotros es que nos mantengamos puros e íntegros, ¿verdad? Eso tiene que ver con nuestro carácter. La pureza no tiene que ver tanto con el hecho de que se bañe usted o me bañe yo todos los días. Bueno, sí es importante, ¿eh? Porque imagínense, estamos en la reunión y está usted levantando las manos y ese día no se bañó y ni desodorante se puso, el hermano de junto o la hermana se va a caer por la unción, pero la unción suya, no por la del Señor, ¿sí? O sea, la limpieza es necesaria, pero la limpieza también tiene que ver con la limpieza interna, la limpieza del corazón. Cuando aquí la palabra de Dios define acerca de la pureza, define de lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué tan puros somos? No me conteste, pero usted responda ahí. ¿Qué tan puros somos? ¿Qué tan íntegros somos? ¿Sí? ¿Qué tan puros somos? Mire, yo puedo engañar a otros, pero si alguien no puede engañar es a Dios. ¿Sí? Usted dirá, ay, es que yo veo que el pastor se ve que es una muy buena persona. Sí, o sea, podemos engañar a otros. Pero a mí no me pregunte qué tan bueno soy, pregúntele a mi esposa, que es la que vive conmigo todos los días. Sí. Ay, luego ella dice, no, si te conocieran, mira, ni quisieran estar contigo. O sea, porque realmente los que están en casa, los que convivimos diariamente, son los que verdaderamente nos conocen y saben cómo somos. Entonces, dice la palabra, mantente puro y serás un utensilio para uso honorable. Si yo me mantengo limpio, entonces Dios podrá usarme. Mire, Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades, pero Dios no puede usar a una persona que vive en pecado. Sí, podemos ser débiles, sí, o sea, no somos perfectos. Dios precisamente por eso nos ha metido en un proceso que se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Que Dios quiere hacernos santos cada día que pasa. Pregunto, ¿somos santos, hermanos? No lo somos, pero Dios nos quiere hacer santos cada día que pasa. Esa es la santificación. Pero si algo Dios no puede utilizar, es alguien que vive en pecado, es alguien que no se ha arrepentido, es alguien que sigue constantemente cometiendo las mismas cosas. Dios no puede usar a alguien así. ¿Por qué? Porque es una persona que no está dispuesta a cambiar. Es una persona que no está dispuesta a cambiar el rumbo de su vida. Por eso David le dice a Dios en su oración, después de que David pecó, después de que David había cometido adulterio, después de que David había asesinado a un hombre o mandado a asesinar a un hombre, porque aunque él no lo hizo, pero era el autor intelectual del homicidio. ¿Sí? Él le dice a Dios en su oración, Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, ¿sí?, un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, porque yo estoy seguro que a un corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar, Dios. Es que si a algo Dios se agrada es cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado y venimos a Él para recibir de Él su perdón, para seguir disfrutando de su amor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, si alguna vez quiero saber qué tan eficaz soy en mi trabajo, primero que nada tengo que saber quién soy. Y esto significa, ¿verdad?, que debo de conocer tanto mis fortalezas, pero también mis debilidades. ¿Sí? Alguien que sabe quién es, sabe de qué es capaz y sabe hasta dónde ya no puede. ¿Sí? Mire, yo le digo a mi esposa, yo sé hacer muchas cosas. Le digo, pero en las que no, prefiero contratar a alguien o pagar a alguien para que las haga. Sí. Sé hacer muchas cosas, pero conozco mis fortalezas, pero sé también mis debilidades. No me ponga a levantar una pared porque a lo mejor la hago toda chueca. Sí, eso no es lo mío. Sí. Entonces, saber quiénes somos tiene que ayudarnos para conocer nuestras fortalezas y debilidades. Sí.
Si no lo hago así, entonces empezaré a tener la tendencia de quererme comparar con los demás. Y sabe, Dios nos ha creado de una manera única y singular. Usted no es igual a nadie, yo no soy igual a nadie, somos únicos, somos irrepetibles, no hay otro o otra que se parezca a nosotros. Además, Dios no me envió a este lugar, no me envió a este mundo a complacer a los demás. Dios me envió a complacerlo solamente a Él. Sí. Mire, en el matrimonio a veces hay cosas, ¿verdad? Y más principalmente en el ministerio, a veces hay cosas que a veces no estamos totalmente de acuerdo, mi esposa y yo. Pero si algo tengo bien claro es que en el ministerio Dios me llamó a complacerlo a Él. Sí, a complacerlo a Él. Por eso Pablo advierte, ¿verdad? Dice, hay algunos que, pues yo les recomendaría que estuvieran solteros, porque el soltero dice que se encarga de buscar complacer a Dios. Dice, pero aguas, porque los que se quieren casar, pues ahora tienen que complacer a su mujer. Yo por eso les digo, ¿verdad? Aquí a los dos que veo aquí, adelantito, no se casen, porque todavía, pero bueno, porque se van a casar, van a tener un trabajo y hay que darle el dinero a la esposa. ¿Qué ganancia hay en eso? Yo pregunto. ¿Sí? Ay, no, pastor, pero es que ya siento que me estoy quedando, se me queman las habas. Es un baño de agua fría diario y con eso, ¿verdad? Yo a lo que voy es, sí, que cuando uno ya está casado, por eso Dios también le dice a la mujer, ¿verdad? Mira, yo sé que a lo mejor tú buscas del Señor y tu esposo probablemente no quiere nada con Dios. Y Pablo recomienda, no lo dejes, porque por tus buenas acciones tú puedes ganarlo a Él. Sí, por tus buenas acciones tú puedes ganarlo a Él. Sí. Y eso es bien importante también entenderlo. Dice, ay, que no sé para qué me casé con este hombre, ¿verdad? Ni es temeroso de Dios. Pues por eso mejor no se casen. Pablo dice, yo quiero evitarles todo eso, pero bueno, hay algunos que por la falta de continencia, ¿sí?, pues ya dicen que ya no pueden, ¿verdad? Y que necesitan estar con alguien. Bueno, lléguenle a su vicio. Bueno, no dice así la versión, ¿verdad? Esa es traducción mía, ¿sí? Pero así pasan las cosas. Así que concluyo, mis queridos hermanos y hermanas, ¿sí? Si podemos aplicar estos principios en nuestra vida, como leímos en un principio, viviremos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Sí. Aprendamos a vivir así. Por eso, si algo los pastores tenemos, hermanos, es lo siguiente: nunca rehusarnos a darles todo el consejo de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros les damos todo el consejo de la palabra de Dios, entonces usted ya no queda en ignorancia, sino que ahora queda con la verdad de la palabra en su mente, en su corazón, y ya usted puede decidir qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Si decide obedecer a Dios o decide no hacerlo, ese ya es asunto personal de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que ya no estamos en desconocimiento, sino que ahora hemos salido de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz de Cristo. ¿Sí? A esa luz que nos ilumina, a esa luz que nos guía, a esa luz que nos lleva a comprender mejor que tenemos que vivir para Cristo todos los días. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar un momento. ¿Sabe? El día que Dios me llamó a su servicio, para mí fue uno de los mejores días que yo recuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque si algo siempre tuve en mi corazón es servirle a Dios. Sí, me gusta servirle a Dios. He aprendido a través de todos estos años que cuando yo le sirvo a Dios, wow,
Dios me sorprende de muchas maneras. Sí. Y tan es así que me da tantas satisfacciones, me da tantas alegrías, que aún las tristezas, circunstancias difíciles y problemas por las que a veces uno pasa, se olvidan. Sí, porque es más satisfactorio recibir aquello que viene de parte de Dios. No le voy a decir que es fácil estar en el ministerio, porque mire, a veces los pastores, y yo creo que usted ha visto infinidad de publicaciones que hacen en Facebook, ¿verdad? De que en lugar de criticar a tu pastor, ora por él. En lugar de hablar de él, ora por él. ¿Sí? Y dice ahí, porque muchas veces, ¿verdad?, es incomprendido, muchas veces se queda solo. Y sí es cierto, ¿verdad? Hay veces en las cuales, ¿verdad? O sea, los pastores deberíamos escribir un libro que se titulara Lo que callamos los pastores. Sí. Lo que callamos los pastores. ¿Por qué? Porque es cierto, a veces, o sea, nos sentimos solos, ¿verdad? Abandonados. A lo mejor yo luego le digo a mi esposa, ¿será que alguien esté orando por nosotros? Y a veces cuando le pregunto eso, de repente el Espíritu Santo me habla, ¿verdad? Y me confirma y digo, sí es cierto, alguien está orando por nosotros en este momento. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿sabe cómo estaba? Estaba solo. Sus discípulos no estaban ahí con él. Uno le había traicionado, el otro le había negado y los demás habían huido. Solamente Juan, ¿verdad?, era el único que estaba ahí al pie de la cruz. Y eso él pendiente, ¿verdad? Porque ahí estaba también María, la madre de nuestro Señor, su madre biológica. Y le dijo a Juan, ¿verdad? Mira, hijo, ahí está tu madre. Y después Jesús, ¿verdad?, se refiere a María y le dice, madre, ahí está tu hijo. Como diciendo, aún en este momento tan difícil que estoy atravesando, no me voy a desentender de ti. No te vas a quedar sola. Ahí te dejo encargada con Juan. Pero ¿sabe cómo estaba el Señor? Estaba solo. Y yo pienso lo siguiente. Sí. ¿Quién sería yo para pensar que debería recibir más que lo que mi Señor recibió? Por eso los momentos felices, cuando usted, mire, para mí es un momento muy grato que llega a la reunión del domingo y poderle ver. Pues a veces, ahora lo que últimamente hago, ¿verdad?, es pararme allá en la entrada y tratar de saludar a todos. ¿Sabe por qué? Porque disfruto mucho el saber que usted está aquí. Disfruto mucho el saber, ¿verdad?, que usted puede recibir la palabra de Dios. Porque he entendido, ¿verdad?, que mi servicio para Dios tiene un propósito. Sí. Y si el día de mañana, ¿verdad?, el Señor me llamare, pero usted y sus hijos continúan en el camino, desde allá arriba sentiré la satisfacción de saber que hice bien el trabajo al cual Dios me llamó. Sí. Y esa es la mayor satisfacción. El día de mañana, ¿verdad?, cuando vea yo a mi hija totalmente realizada, podré darle gracias a Dios de decirle, Señor, mira, hasta este momento hice mi tarea como padre. Sí. La encaminé en tu palabra, la encaminé en tu camino. Sí. Y de ahora ella en adelante, ¿verdad?, ella tendrá que seguir caminando sobre ese camino. Pero la parte que a mí me tocaba, el trabajo que a mí me tocaba, yo lo hice y me siento satisfecho con eso. Sí. Y eso es lo que a final de cuentas, ¿verdad?, vamos a tener muy presente en nosotros. Saber que hicimos lo que fue correcto, que servimos a Dios con propósito. Cierre sus ojos un momento. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y agradecemos infinitamente todo lo que haces en nuestras vidas. Hemos recibido cosas buenas, hemos recibido también cosas malas. Pero de entre todo eso, hemos podido comprobar claramente, Señor, que tu mano poderosa, tu gracia, tu amor, todo lo que tú eres, se ha manifestado hacia nosotros, Señor, de muchas maneras, Dios. Padre, gracias porque ahora
entendemos todavía con mayor claridad que nuestra vida, que lo que hacemos, tiene un propósito para ti. Señor, permite que nunca nos olvidemos quiénes somos y quién es nuestro Creador. Que tengamos perfectamente claro para quién estamos haciendo lo que hacemos. Que nos concentremos en lo que verdaderamente es importante. Pero que también a la vez, Señor, podamos mantenernos puros e íntegros para ti. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy hemos podido ver tu bondad, tu amor y tu gracia hacia nosotros. Señor, esta semana que inicia el día de hoy, te rogamos y te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos hacia los planes que ya tienes definidos para nosotros esta semana. Señor, danos guianza y dirige nuestros pasos como tú quieras dirigirlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Amén. Bien, hermanos, les invito a que tomen su asiento.